Don Rodolfo, hablemos sobre el déficit fiscal. De llegar, es importantísimo en este momento en el país. Todo lo que se propone va a depender de cómo estén las finanzas del Estado. De llegar a ser presidente, usted va a tener que prometer, ante lo más sagrado de sus creencias, proteger y cumplir fielmente los deberes de ser presidente, ¿verdad? Sí. Eso incluye también... Los deberes de la Constitución. Los deberes de la Constitución. Y las leyes. Claro, eso incluye también tener una economía estable para las personas, velar por el beneficio de las personas. Al mismo tiempo, en sus propuestas, usted propone que no va a impulsar o va a aplicar nuevos impuestos, ¿cierto? Bueno, yo creo que tal vez me gusta que me lea, pero me gusta que me lea completo. Yo he dicho que no acepto los paquetes tributarios, que podíamos discutir ley por ley, eso desde hace 4 años. En este libro, por cierto, debo tener unos 15 o 20 artículos sobre esos temas desde hace varios años, sobre equilibrio fiscal, y me alegra que ahora también ya todos veamos el tema fundamental. La primera regla es tener una regla constitucional, por cierto la planteé hace más de 5 años en la Junta de Notables, una regla constitucional que ponga límite al gasto, al crecimiento del gasto, que no es bajar el gasto. Y se lo voy a poner un ejemplo. Miren, en el 2014 el gasto total del gobierno central fue de 6.400.000.000.000 de colones, un poquito menos. El año pasado fue cercano a 9 billones de colones, es decir, 2.600.000.000.000 de colones más. No en infraestructura, no, en gasto, básicamente gasto ordinario. Eso es un aumento de 2.600.000.000.000 de colones más. Eso es un aumento de 4.500 millones de dólares de gasto, de mayor gasto. En esas condiciones es imposible, aunque hubiera pasado 2 paquetes fiscales. A ese ritmo de crecimiento, 2 o 3 años después, vuelve a tener el mismo déficit fiscal. Por eso sí hay que contener el gasto. Si el gasto hubiera crecido 2.600 millones de dólares, para ponerlo más sencillo, no usar los billones. Si hubiera crecido en 2.600 billones de dólares, si hubiéramos metido por año 200 millones de dólares más, digamos, para invertir 200 millones de dólares más, por ejemplo, para invertir en infraestructura, en este momento tendríamos 2% menos de déficit fiscal, sin haber recortado personal, sin haber quitado derechos adquiridos. Lo que pasa es que el gasto ha crecido más del 10% anual, con una inflación más del 34% en 3 años, con una inflación de menos del 4% en esos 3 años. Si hubiera crecido 5 o 6%, como es razonable, en este momento tendríamos bastante menos déficit fiscal. Debo decir que en los gobiernos de unidad, aunque hubiera muchos problemas, cuando terminó el último gobierno de unidad en el 2006, debo decirle algo que me parece importante recalcarlo. En primer lugar, en este país había mucho más igualdad, medida por el coeficiente Gini. En segundo lugar, había mucho más trabajo y mucho menos desempleo. En tercer lugar, bastante menos. En tercer lugar... No me saque el dedo. No, estoy usando la numeración. Si no, estoy usando la numeración. Espero que no lo malinterprete. Se preocupe. En primer lugar, ya dije más igualdad. En segundo lugar, mucho más trabajo, mucho menos desempleo. En tercer lugar, mucho menos criminalidad. En cuarto lugar, por cierto, no había hacinamiento carcelario. Y en quinto lugar, por cierto, prácticamente no había déficit fiscal. Y eso que las tasas de interés internacionales eran más altas que hoy, y eso que el petróleo era más alto que hoy. De manera que sí, ha habido un exceso en el gasto. Y si no se contiene el gasto, las demás medidas nunca van a ser prósperas. Ahora, dado esa condición de la regla fiscal que se aprobó ahora en Comisión Legislativa, un proyecto que me tocó redactar y que además le impulsé hace 5 años, por eso me alegra que ahora estén preocupados por temas que en la Junta de Notables fue una medida que solo yo y otro compañero pusimos porque era esencial para mí. En ese caso, si se da eso, nosotros siempre hemos estado dispuestos a pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, incluso a uniformar una tasa de impuesto para las ganancias pasivas del capital. Con esas dos condiciones tendríamos buena parte de mayores ingresos y sin tener un paquete como se presentó originalmente, donde subía al doble, por ejemplo, el traspaso de los vehículos, al doble el traspaso de las casas, subían del 13% al 15%. Bueno, eso hubiera sido una carga muy fuerte sobre los ciudadanos y subir el impuesto a los salarios. Yo creo que con estas dos medidas y con un esfuerzo de contención podemos bajar un 1% por año el déficit fiscal, entre recaudación medio punto y medio punto más bajo de crecimiento del gasto, y podríamos en 4 años tener mucho menos del 3% de déficit fiscal, como por cierto se ha hecho en otras épocas en este país. Bien, don Rodolfo, muchísimas gracias. Esta es la propuesta que tiene don Rodolfo Pisa en cuanto al déficit fiscal.